Muy buenas tardes, amigos y amigas de todos los lugares de nuestro país. Estamos en estos momentos conectados gracias a la Defensoría del Pueblo del Perú, que nos ha convocado en esta oportunidad para poder reflexionar sobre racismo y discriminación. Es importante generar estos espacios en los cuales nosotros podamos tener mayor entendimiento en torno a esta problemática. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre lo que es racismo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Se han dado cambios interesantes, concretos, que para muchos podrían ser sorpresivos y poco entendibles. Por eso, un espacio como el que nos está ofreciendo Defensoría del Pueblo se nos hace muy interesante, muy importante y sobre todo tener la posibilidad de compartir con los y las especialistas. Por eso, el día de hoy tenemos un panel de lujo que nos permitirá analizar desde distintos puntos esta problemática que finalmente es una situación que afecta a determinadas poblaciones, en particular a poblaciones afrodescendientes, indígenas, pero también a la sociedad en su conjunto. Tenemos la oportunidad en esta tarde de escuchar a Percy Castillo Torres. Él es adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. También estará con nosotros Susana Matute Charún, directora de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana. Y la voz desde las comunicaciones nos la da Ana Lucía Mosquera Rosado. Ella es activista, comunicadora, máster en estudios latinoamericanos y máster en artes liberales. Y finalmente contaremos también con la presencia de Dante Ponce de León Echevarría. Él es comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Como podrán ver, hay un panel de lujo y vamos a explicarles, antes de darles pase, cuál será la dinámica de este conversatorio. Tendremos la posibilidad de escuchar durante 15 minutos a cada uno de los invitados e invitadas. Posteriormente estaremos haciendo un resumen muy breve de todo lo que hemos podido escuchar para luego responder a sus preguntas y comentarios que seguramente estarán dejando en el Facebook a lo largo de la transmisión. Es decir, es una oportunidad también para interactuar con los y las expertos. Entonces, empezamos rápidamente y vamos a reflexionar cómo se debe con respecto al racismo y a la discriminación. Damos en primer término el saludo al señor Percy Castillo Torres, adjunto de los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, Percy, es todo tuyo, la red social del Facebook y por supuesto el YouTube también de la Defensoría del Pueblo. Adelante, Percy. Buenas tardes con todos y todas. Es realmente un honor participar ahora en el evento, contar con su participación. Sé que tenemos en este momento una llegada masiva y es justamente el espacio de reflexión y diálogo que la Defensoría del Pueblo quiere justamente promover con estos webinars en esta ocasión dedicados justamente a abordar estos aspectos de tan trascendente acción defensorial. Quiero compartir con ustedes una presentación en la cual pretendemos didácticamente señalar básicamente qué es aquello que la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo sobre el tema y aquellos aspectos que consideramos necesarios que sean abordados y que sean justamente señalados o que se requiere una acción estatal sobre la materia. Bien, habría que decir que la labor de la Defensoría del Pueblo en favor de las personas afroperuanas y en la lucha contra la discriminación tiene ya varios años. En este particular, la Defensoría justamente ha emitido una serie de informes y documentos tendientes a poner en relieve la necesidad de conocer el problema, afrontarlo
y emprender acciones para cambiar esta realidad en la medida que afectan derechos. Desde el lejano 2007, donde publicamos justamente el informe de la discriminación, problemática, normatividad y tareas pendientes, hasta justamente documentos como la actuación del Estado frente a la discriminación, casos conocidos por la Defensoría del Pueblo, en el informe del 2011 ya dedicado íntegramente a los afrodescendientes en el Perú, una aproximación a su realidad y ejercicio de derechos, el informe de Adjuntía de Lucha contra la Discriminación, Avances y Desafíos del 2013, el informe del 2018, aportes una lista de temas relativos a los informes periódicos del Perú entre el Comité para la Discriminación Racial. En el 2019 formulamos un importante informe de Adjuntía donde justamente analizamos el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana y cómo este ha podido implementarse, que es aquello que nos falta. Y este año hemos justamente trabajado en relación ya a la pandemia del COVID, un informe especial, el número 12, recomendaciones para garantizar los derechos de las personas LGTBI, población afroperuana y defensores de derechos humanos. La Defensoría ha siempre tratado de cumplir su rol de colaborador crítico con el Estado. Por medio de estos informes lo que planteamos es un detallado análisis de situación y con las consecuencias, recomendaciones que tienen por fin justamente superar la situación y avanzar hacia un estadio donde los derechos de las personas puedan encontrarse mejor justamente protegidos. La Defensoría ha formulado en su informe más reciente algunas recomendaciones que consideramos importantes resumir a continuación. Al Ministerio de Cultura lo que consideramos esencial es justamente siempre fortalecer su capacidad institucional. Tenemos aquí a la destacada representante del Ministerio de Cultura y conocemos los esfuerzos que ella viene realizando para avanzar en el reconocimiento y el goce de derechos de la población afroperuana, pero sin duda se requiere más. Se requiere apoyo institucional decidido, que estamos seguros el nuevo ministro lo dará en todo lo que se necesite. Necesitamos también que los gobiernos locales y regionales tengan una mayor acercamiento al ministerio y puedan justamente colaborar y asumir la tarea que les toca justamente frente a la población afroperuana. También al INEI, en lo que significa continuar con la producción de información especializada que permita generar políticas públicas. Al Parlamento. El Parlamento es esencial si es que queremos justamente avanzar en el tema. Se necesita en esta materia, en este ámbito, promover el debate y la aprobación de las iniciativas legislativas en materia de discriminación y racismo, y también aquella que permita construir un marco normativo en favor de las personas afroperuanas. En el Ministerio de Educación se ha recomendado básicamente incorporar el principio de igualdad y no discriminación como eje transversal en el sistema educativo y insistir sobre los aportes de la cultura afroperuana en el currículo nacional. Podemos hacer un breve recorrido histórico de cómo se ha desarrollado el trabajo y los avances que se han dado en la materia. Teníamos que entre el 2017 y el 2010 teníamos un tipo penal de discriminación, pero no existía propiamente una política pública contra la discriminación. La variable de etnicidad aún no había sido incorporada a los censos nacionales, salvo en la ENAO y en la ENCO 2006-2004, y se notaba una ausencia de institucionalidad pública sólida en la materia. Aquí justamente uno de los señalamientos del CER, el Comité contra la Discriminación Racial, fue muy claro en señalar que un mínimo porcentaje de afrodescendientes llega al sistema universitario y solo el 2% de ellos logra culminar sus estudios. No existía entonces una política pública que garantice el ejercicio de derechos de la población afrodescendiente. Tenemos en el mediano plazo, entre el 2011 y el 2014, tenemos la consolidación de una política pública que significó la lucha de amplios sectores de la sociedad civil comprometidos en señalar al Estado su deber de actuación en esta materia, y en ello contaron también y fuimos de la mano con la Defensoría del Pueblo. Tenemos que se conformó el Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadística de Etnicidad. Tenemos que se creó la Dirección de Políticas Públicas para la Población Afroperuana, que se señaló el mes de junio de cada año como el mes de la cultura afroperuana, que se presentó el estudio especializado para la población afrodescendiente y se aprobaron las orientaciones para la implementación de las políticas públicas
justamente dirigidas a la población afrodescendiente. En términos más recientes, entre el 2015 y el 2018, tenemos que el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la atención prioritaria respecto al pleno de disfrute de los derechos fundamentales de la población afroperuana. Se aprobó también el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020, conocido como el Plan DEPA, instrumento que agrupa el conjunto de políticas que debieron implementarse y que aún deben concretarse justamente en favor de la población afroperuana. Se incluyó la variable etnicidad en los censos nacionales de 2017. Se aprobó la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural y se modificó el Código Penal en lo que respecta a la sanción de las conductas discriminatorias. Sin embargo, se despenalizó la incitación y la promoción de actos de esta naturaleza, lo cual consideramos, y vamos a señalarlo más adelante, debe justamente corregirse. A largo plazo, lo que tenemos es justamente ya el mapa geoétnico de la población afroperuana, la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, el registro de las organizaciones afroperuanas y el grupo de trabajo encargado de coordinar, proponer y efectuar seguimiento de las políticas públicas que involucran justamente a la población afroperuana, conocido como GTPA. Sin embargo, en las postrimerías, ya haciendo un análisis reflexivo de lo que tenemos en la actualidad, habría que decir que aún no se ha fortalecido la institucionalidad pública en los sectores claves en el trabajo con las poblaciones afroperuanas, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Ahí hay mucho por avanzar. Realmente en estos sectores lo que necesitamos es un compromiso más decidido de trabajo en favor de las personas afrodescendientes. Sin ello será muy difícil poder concretar realmente avances palpables en lo que significa la mejora de oportunidades laborales, en lo que significa la atención de las dolencias y las enfermedades que ocurren con mayor prevalencia entre la población afrodescendiente, y obviamente sin el Ministerio de Educación de la mano y como un aliado mucho más preponderante será imposible cambiar y desterrar los mitos que vienen consigo y que generan justamente la discriminación. La implementación del Plan DEPA ha sido todavía insuficiente. La Defensoría bien lo ha notado el año pasado, se ha requerido y se requiere todavía implementar estas políticas que aún no han podido desarrollarse plenamente. Pese al enorme compromiso que la Defensoría reconoce en las personas que tienen a su cargo el trabajo en el Ministerio de Cultura, aún se requiere mucho más de otros sectores si es que realmente vamos a emprender un trabajo que haga y permita el pleno disfrute de derechos a las poblaciones afroperuanas. El Estado todavía no utiliza ni aprovecha debidamente la información estadística que viene de los censos y las encuestas. Lograr la inclusión de la variable en el censo fue un gran avance. Los resultados ya están. Si no se utilizan los resultados de manera adecuada, de nada servirá tanto esfuerzo. Las estadísticas no están para quedarse en libros. Las estadísticas no están solamente para ser contempladas. Las estadísticas están para crear políticas públicas que en verdad puedan contribuir al cambio de vida, en la vida de quienes urgentemente requieren la acción del Estado. Por eso señalamos que el Ministerio de Cultura no ha tenido respaldo político ni institucional suficiente de los gobiernos locales y regionales para hacerse cargo de las estrategias del Plan DEPA. Esto es un señalamiento que lo podemos sustentar con evidencia recogida por la Defensoría. Gobiernos regionales que se preguntaban en el 2019 qué es el Plan DEPA, o simplemente señalaban que no tenían nada que ver con el tema. Sin ellos es imposible avanzar. Dentro del propio ministerio, la Secretaría, podemos señalar que la Secretaría General del Ministerio de Cultura informó a ese plan que el Plan DEPA podía ser absorbido por la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural o la Política Nacional de Cultura, lo cual da cuenta, fue una alerta importante para la Defensoría, que al interior incluso del propio ente no se coordinaba de forma necesaria con las unidades especializadas, o que la política justamente, o la temática afrodescendiente, no estaba lo suficientemente internalizada.
Para nosotros es esencial que la labor que realiza la DAF sea entendida y asumida como un compromiso institucional de todo el sector cultura. No es solo una oficina, no es solamente una dependencia, sino todo el ministerio. Y en general todo el Estado tiene que abordar este compromiso de desarrollar plena y eficazmente las funciones en favor de la garantía y el goce de derechos fundamentales. ¿Qué encontramos ya en las postrimerías del periodo? Encontramos que el señalamiento o los señalamientos contenidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos todavía no se concretan. Hay un incumplimiento de lo señalado ahí. Y que tenemos justamente por el diseño de las personas afrodescendientes que termina en el 2024. Y también el señalamiento del quinquenio de los afrodescendientes a nivel de toda la comunidad andina. Existe entonces también un retraso grave en lo que significan las políticas de análisis estadísticas post-censo. No se ha reunido el comité técnico, el comité de estadística del 2018. Los problemas que afronta la población afrodescendiente para ejercer sus derechos no son todavía identificados verdaderamente como un problema público y por consiguiente no son parte de la agenda pública que amerita el desarrollo de acciones inmediatas. La transversalización del enfoque intercultural es todavía nula, limitada o entendida a cuestiones vinculadas a derechos de los pueblos indígenas sin vincularlos con los pueblos afroperuanos, ¿no? Todavía tenemos, como señalé, a nivel normativo también, que no se sancione el discurso de odio racista, lo cual no está acorde a los estándares internacionales que impiden justamente que se incorpore este señalamiento, esta sanción al discurso de odio racista. El Parlamento no ha cumplido con aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial. La sociedad peruana en su conjunto no comprende la naturaleza, los alcances, el impacto del racismo y la discriminación racial, lo cual, como ha indicado bien Sofía al inicio del evento, ha sido puesto a prueba hace pocos días con la decisión de una empresa de simplemente cambiar el logo. Todavía la incomprensión de los impactos del racismo y de la discriminación racial es evidente en la sociedad. La dirección del Ministerio de Cultura ha elaborado un proyecto de ley marco para la promoción del desarrollo y protección de los derechos de la población afroperuana que debe ser justamente aprobado por el Congreso de la República. Sobre la materia tenemos que en enero de 2019 el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley para la prevención, eliminación y sanción del racismo. Dada la coyuntura, como sabemos, la disolución del Congreso, la Defensoría solicitó o exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros que apruebe esta ley mediante un decreto de urgencia cuando estaba habilitado constitucionalmente para ello. Pero justamente eso no ocurrió, ¿sí? Habiéndose perdido una oportunidad valiosa para avanzar sobre la materia. El 4 de junio se ha presentado un nuevo proyecto, un proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación racial. Este proyecto de ley es muy similar al anterior, que estuvo en el Congreso y que no pudo al final convertirse en norma. Y este proyecto de ley señala que es de interés público y acción prioritaria del Estado justamente combatir la discriminación y el racismo. A modo de reflexión final sobre el discurso de odio y las representaciones sociales, debe entenderse claramente que las burlas racistas no son un ejercicio de la libertad de expresión. En el mismo sentido, la práctica de blackface. La representación de las personas afrodescendientes en los medios de comunicación y la publicidad tiene que variar. La reflexión que pueda venir de estos actores es esencial si queremos dar un mensaje de cambio al Perú y a la sociedad. Y esta reflexión implica que quien tenga la posibilidad de mejorar prácticas o tenga la posibilidad de dejar de lado aquello que pueda representar una forma de discriminación o pueda generar estereotipos sobre los pueblos afroperuanos, debe cambiar la forma que venía actuando.
La libertad de expresión no cubre, debo ser bastante claro en este aspecto, lo que significa el desarrollo de acciones o de discursos de discriminación o discursos de odio. La libertad de expresión encuentra justamente en esta materia uno de sus límites, que deben ser tenidos muy en cuenta. La libertad de desarrollo artístico tampoco puede convertirse en una forma que implique denigrar o que implique generar o ampliar los estereotipos que se tienen sobre los y las afroperuanas. El counter speech frente al discurso de odio es algo que tenemos desde la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil poder justamente alentar. No debemos dejar pervivir la idea, estos discursos de odio en la forma que se manifiestan. La información adecuada es una forma necesaria de desterrar los discursos de odio de nuestras redes, de las redes sociales y de toda forma de comunicación. La formación en derechos humanos es también esencial. Es una obligación pendiente que se profundice la enseñanza de los derechos humanos en todo el proceso educativo, pues ello puede constituir una forma de generar en las futuras generaciones un cambio real. Necesitamos entonces, y a modo de concluir esta breve exposición, una gestión a nivel, una mejor gestión de lo que queda en el tiempo de Plandepa y mirar hacia adelante justamente lo que implica la adopción de nuevas políticas públicas en favor de las y los afroperuanos. Es necesario contar con una ley general contra la discriminación, no podemos seguir más tiempo sin esta norma. Necesitamos también desarrollar acciones afirmativas en materia educativa y laboral. Esto es esencial, es algo que también la Defensoría del Pueblo ha venido señalando. Necesitamos justamente que se dé esta política que garantice los derechos de la población afrodescendientes. Se requiere mejorar el marco normativo sobre discriminación en diversos ámbitos. Y hay que decir que la pandemia del COVID ha afectado zonas donde reside la población afrodescendiente, pero no se evidencia el enfoque diferencial en las normas y políticas emitidas durante el desarrollo de esta emergencia. Sí, el COVID ha tenido impactos mayores en las personas afroperuanas. A pesar entonces de las acciones adoptadas por el Estado en estos años, se requiere aún, tenemos retos por delante muy importantes para prevenir de forma efectiva el racismo y la discriminación racial, de construir perjuicios, estigmas y estereotipos en relación a la población afrodescendiente, luchar contra el discurso de odio racista y cambiar las estructuras en la sociedad y sus propias instituciones, discriminación y racismo simbólico y estructural. Las vidas de las personas afrodescendientes lastimosamente no han cambiado significativamente. Para ello y para evitar la exclusión, se requiere entonces el compromiso de todo el Estado en su conjunto y de la sociedad. Ello es una reflexión necesaria y la asunción de un compromiso del cual no podemos nadie justamente retraerse. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy, por tu intervención muy interesante y sin duda importante empezar desde el arranque en este conversatorio a abordar las políticas públicas y la responsabilidad que tiene el Estado en todo este proceso de cambio, finalmente, que nos permitirá hablar de una sociedad realmente igualitaria, de una sociedad donde la discriminación no esté presente. Precisamente hablando del Estado, es que tenemos que darle la bienvenida nuevamente a Susana Matute Charún. Ella es directora de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, y creo que Percy nos está dando, Susana, bastantes puntos de reflexión y de abordaje en torno a la responsabilidad del Estado, tanto desde el Ejecutivo como desde los distintos niveles de gobierno, y también ha sido oportuno dar a conocer cuáles son los avances que se han dado hasta el momento en materia de derechos para la población
afroperuana. Susana Matute, bienvenida, contigo el público que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias además a la invitación de la Defensoría del Pueblo para participar en esta tarde, en este día 30 de junio, que podría considerarse como el día del cierre del mes de la cultura afroperuana. Y también, además de agradecer esta invitación, agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este momento, en este webinar, para hablar precisamente de cómo culmina junio con relación a la conmemoración del mes, pero además con relación a cómo se encuentra la atención al pueblo afroperuano en este momento, ¿no? He de comentarte que cuando comenzó la pandemia, la primera cosa que hicimos fue efectivamente ponernos en contacto con los líderes de las organizaciones y hacer un diagnóstico rápido respecto a cómo se encontraba la población, en qué cosas estaba siendo vulneradas y qué cosas necesitaba ser atendidas inmediatamente de parte del Estado. Y hicimos 5 preguntas puntuales dirigidas a los líderes y lideresas de las organizaciones que tenía que ver con la situación económica, con la situación educativa, con la atención de salud, con la atención de empleo y también, de servicios básicos y con la atención de violencia para la mujer. Bueno, los resultados que arrojó esa encuesta rápida no se alejaban grandemente del histórico de la población afroperuana. Percy efectivamente nos ha descrito todo lo que ha significado la incorporación de la variable en el censo en primer lugar y en los instrumentos como las encuestas nacionales que aplica el INEI. Y nos ha hablado también de la importancia de lo significativo que ha sido el Plan DEPA en este mismo proceso, porque el objetivo número 1 del Plan DEPA tenía que ver precisamente con la visibilidad estadística, dado que la visibilidad estadística había sido es el problema estructuralmente más grave que tiene que enfrentar la población afroperuana, en tanto y en cuanto no se tienen data por sectores ni por gobiernos subnacionales de cuánta población se atiende específicamente con cada intervención que tiene el Estado. Hasta el momento que aparece el Plan DEPA, el único instrumento que permitía visibilizar a la población afroperuana con especificidad era el mapa geoétnico. El Plan DEPA efectivamente cumple con poner de cara retos importantes, 1 como la visibilidad estadística, 2 como la lucha contra la discriminación, 3 como la atención de los derechos económicos, sociales, culturales, productivos y ambientales de la población afroperuana, y 4 la necesidad de articulación y participación de sociedad civil en espacios de toma de decisión. Este plan realmente es una respuesta largamente esperada, pero es la única respuesta que a lo largo de 199 años de independencia del país, el Estado ha generado para responder a demandas desde el pueblo afroperuano. Eso de un lado, y en 500 años de presencia africana en nuestro país, también es la única respuesta que cobija esa ambición y ese derecho además. Algo importante que reivindicar cuando hacía referencia al inicio con relación al diagnóstico con población afroperuana respecto del COVID, es que los grupos más vulnerados eran aquellos que la estadística precisamente nos decía que estaban involucrados con las actividades independientes y también con las informales. Y cuando le preguntamos a la gente a quiénes consideraban que habían sido los más vulnerados, el 50% de las respuestas se alojaron en que los más perjudicados eran los pequeños agricultores, los artesanos y los comerciantes. Personas que podían ser formales o informales, pero que en su esencia eran personas independientes y que por tanto habían sido o estaban siendo o están siendo perjudicadas por las decisiones que se toman en torno a la emergencia.
Eso finalmente no contrasta gravemente con el histórico de la situación del pueblo afroperuano en el país. Eso lo único que pone en evidencia, uno contrasta data, donde dice el censo que hay mayor concentración de población afroperuana y cuáles han sido las regiones más vulneradas con el ataque del COVID-19. Y encuentras que hay una sincronía de resultados que no sorprendería y que tampoco tendrían por qué ser inesperadas. Encuentras que Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica son las regiones que han sido más vulneradas con el COVID y son las regiones que presentan mayor índice de población afroperuana. Además de Lima y Callao, que cobijan casi el 50% de población autoidentificada por el número específico, ¿no? Entonces, así nos encuentra el COVID y nos encuentra también la historia. O sea, no hay aquí una interrupción del proceso histórico respecto a la atención a población afroperuana, sino más bien es una continuidad de lo mismo, ¿no? Y eso es una responsabilidad efectivamente del Estado atenderla, y es una responsabilidad que corresponde a la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana impulsarla, que corresponde sentar las bases para dialogarla desde la estructura del propio ministerio y también desde la estructura del Estado en diálogo con todas las niveles y alcances que tiene el Estado en sí mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora terminado el periodo de implementación del plan DEPA, cerrando ya el informe final y viendo que hay algunos avances interesantes en sectores muy sensibles, como educación y salud. En principio, que en ellos el primer ejercicio ha tenido que ver efectivamente con la visibilidad estadística, con hacer este mismo ejercicio que se ha hecho con el INEI a partir de la inserción de la pregunta en el censo y en las encuestas, hacer lo mismo en algunos instrumentos de gestión que estos sectores tienen, ¿no? El Ministerio de Salud efectivamente sacó una directiva para incorporar la variable de pertenencia étnica, y en el marco de la propia emergencia fue este dato tan importante e indispensable para la atención con diversidad, con pertinencia cultural a la diversidad cultural. Fue una omisión que ya después resolvió el Ministerio de Salud, pero que ciertamente ha dejado grandes vacíos respecto a contabilizar o llevar registro de la población que ha sido vulnerada por la presencia del COVID, y eso como una muestra de lo que se trasciende históricamente, ¿no? De esta invisibilidad institucional en la que cae la diversidad cultural y termina perjudicando en particular a la población afroperuana, ¿no? Se han hecho otros avances, por ejemplo, en el caso de educación, hacer un diseño de un plan de atención para estudiantes afroperuanos, diseño que no ha parado aún con la emergencia, porque han seguido haciendo mensajes, han seguido haciendo elaboración de material educativo para hacerle llegar oportunamente a los estudiantes, para incluirlo en los diseños de la clase, para que los docentes hagan este ejercicio con toda la población estudiantil en general. Y también activarse en torno a este mes, no hacer cosas, a colocar cosas que se han socializado y difundido con todos los estudiantes nacionales, no solo está dirigido a población afroperuana, el mes tampoco, no solo está pensado para población afroperuana, está pensado para que el país en su conjunto analice, medite, reflexione respecto a la presencia afroperuana en el territorio y a los aportes de esa presencia, ¿no? ¿Qué significa ser afroperuano en nuestro país?
Y volviendo al tema de efectivamente del plan DEPA, Percy nos ha ilustrado largamente con eso, pero esos avances no suelen ser suficientes cuando terminamos el plan y nos enfrentamos con una evaluación de qué necesitamos para continuar, qué viene, es una pregunta que también me hacen de manera muy recurrente, y después del plan DEPA, ¿qué sigue después de qué necesitamos trabajar? Bueno, les decía que un plan de 4 años en un marco de historia de 199 resulta ser, creo que, el primer paso, ¿no? Como la primera inspiración para impulsar todo este proceso de historia. Nos queda así pendiente para atender una ley marco de protección y promoción de los derechos colectivos del pueblo afroperuano. Después de un largo ejercicio al interior del propio ministerio, la ley marco de creación del Ministerio de Cultura reconocía a la participación de las y los afroperuanos como pueblo. Y eso es lo que está recuperando el ministerio en este momento, esa denominación. Y con esa denominación también la necesidad de fortalecer el marco legal de manera que haya efectivamente una ley que promueva la protección y la promoción de los derechos colectivos reconocidos para el pueblo afroperuano. Junto con esa ley, además, que se promulgue se formule y se implemente políticas de promoción del desarrollo con respeto de la identidad cultural, también para el pueblo afroperuano, un servicio de información permanente que hemos estado ya elaborando, procesando la data del censo en toda su amplitud, desde los datos de población hasta los datos de hogares, para tener informado a los decisores con relación de dónde, cuándo, ahora mismo, en plena emergencia, ¿no? Alcanzarle data a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales y distritales de cuánta población afroperuana tienen y cuáles son las organizaciones que están cerca dentro de su jurisdicción con las que pueden articular para atender mejor a la población afroperuana. Eso es importante, que además sea una información a la cual fácilmente todos puedan acceder cuando en términos políticos vean la demanda o tengan la solicitud o la decisión de atender a la población afroperuana desde cualquier nivel de gobierno. Esto está hecho para atender tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobierno subnacional. Y finalmente, algo con lo que estamos trabajando muy empeñosamente, que esperamos tener listo ya, porque es una respuesta inmediata. Hemos estado atendiendo la emergencia desde el sector con insumos, con elementos para salir adelante, como mascarillas, canastas y este tipo de cosas, pero hay definitivamente una paralización que está afectando severamente a la población y que necesitamos darle respuesta a eso, ¿no? Y estamos trabajando en la formulación de una estrategia post-COVID que permita hacer reactivación de aquellos que estaban más o menos estabilizados, pero que después de la pandemia realmente han quedado en condiciones bastante preocupantes, ¿no? Y que es responsabilidad nuestra hacer esa tarea. Con eso nos estamos quedando, y nos estamos quedando definitivamente con este trabajo que se está haciendo de impulsar la aprobación en el Congreso de la ley contra la discriminación, ¿no? Contra la discriminación y el racismo, y en los que esperamos ser apoyados por toda la población y recibir efectivamente una respuesta positiva de parte del Congreso. Muchas gracias, Sofía. Eso es lo que tenía que compartir y comentar con ustedes hoy. Muchas gracias, Susana, sin duda muy interesante, y además vamos encontrando el camino quizás al cual debemos orientar esta reflexión. Percy Castillo nos daba cuenta sobre el nivel de implementación de las políticas públicas traducidas en leyes, en programas, en acciones,
que no necesariamente han sido suficientes para responder a las demandas de nuestro pueblo y del pueblo afrodescendiente. Tú nos das un alcance importante en torno a la responsabilidad que se está asumiendo desde los distintos sectores de gobierno y cómo esto debe impactar seguramente en la vida de las y los afrodescendientes. ¿Qué hay después del Plan DEPA? Es una pregunta muy buena y creo que podemos irla respondiendo o por lo menos tratar de hacerlo a lo largo de este conversatorio. Pero un tema que nos ha concitado atención en estas últimas semanas, además de hablar del racismo estructural y de empezar a compartir conceptos quizás de manera más masiva, ha sido el ámbito vinculado a las comunicaciones, ¿no? En particular a la publicidad, en particular a la representación, a los estereotipos, y creo que también es un síntoma de cómo realmente estamos entendiendo el racismo. Lo adelantaba Percy, no necesariamente es dimensionado, pero vamos a escuchar precisamente la opinión que nos puede compartir Ana Lucía Mosquera. Ella es comunicadora, ya lo habíamos señalado, y quizás nos puedas dar luces, Ana Lucía, de esto, de qué está pasando con las comunicaciones. ¿Estamos acorde a los cambios que se están dando en el mundo? ¿Estamos en algo, mi querida Ana Lucía? Bienvenida, te escucha todo el público. Hola Sofía, muchas gracias. Un gusto de verte nuevamente hoy. Quiero saludar también a Percy y a Susana y agradecer por la invitación que nos hizo la Defensoría del Pueblo para poder tener este espacio y dialogar un poco en relación a todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Como bien decías tú, esto es algo sintomático que tiene que ver con cuánto hemos interiorizado o no las dimensiones del racismo y el entendimiento del racismo como un problema multidimensional. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. Para poder hablar un poco y tener esta conversación en relación a las reflexiones que deberíamos empezar a tener sobre el racismo en el Perú. Como bien lo decía Percy, también en algún momento lo decía Susana, es importante entender el racismo como un problema sistémico en el país, es decir, un problema que afecta a las estructuras de las instituciones y que nos atraviesa como una sociedad. También es importante pensar cómo funciona el racismo sin racistas, que se da mucho en el ámbito de nuestro país. También conocer cómo se manifiesta el racismo en el Perú, de qué manera se manifiesta en su multiplicidad como un problema que tiene muchísimas dimensiones, pero también muchas causas. Y finalmente es importante pensar qué es lo que podemos hacer para empezar a tener estas reflexiones y estos espacios de diálogo sobre el racismo en el Perú. Entonces, sobre eso voy a orientar mi presentación el día de hoy. Como decía, creo que lo importante es poder entender el racismo como un problema estructural. ¿Qué significa entender el racismo como un problema estructural? Ya hemos escuchado durante varias semanas en esta conversación sostenida a partir de un momento muy trágico como lo fue la muerte de George Floyd, este tema del racismo como un problema institucional, como un problema que se rige a partir de las estructuras, pero ¿qué realmente significa hablar de estructuras? Para eso creo que es importante pensar cómo la sociedad peruana fue construida. Y la sociedad peruana fue construida sobre la base del racismo, fue construida como un proyecto en teoría postcolonial, pero que transformó y permeó estas categorías de separación que han creado experiencias de vida diferenciadas para las personas en base a su apariencia física, de la manera como se ven, la lengua que hablan y algunos otros factores. Entonces es importante entender que la construcción de la nación peruana ha sido construida, ha sido realizada en base a muchísimas cosas que hemos venido reproduciendo y que definitivamente no hemos podido eliminar desde la sociedad colonial. En ese sentido, creo que es importante que revisemos cuáles son los procesos de racialización. Y los procesos de racialización tienen que ver con estos procesos que están relacionados primero a la creación y al establecimiento de categorías raciales o de razas,
Y en segundo lugar, tienen que ver con los procesos mediante los cuales nosotros determinamos que una persona o un grupo de personas pertenecen a un grupo racial o a una raza determinada y por tanto tienen una serie de categorías, de valores, de rasgos de personalidad o de características determinadas que van a permear la manera en la cual los vemos y nos relacionamos con ellos o con ellas. Y en este sentido también creo que es importante pensar cómo estos procesos de racialización generan realmente impactos en la calidad de vida de las personas racializadas. Ya estaba hablando Percy al inicio de su presentación, qué pasaba con la población afrodescendiente, principalmente en relación a sus condiciones de vida. Y es importante también referirnos a las poblaciones indígenas como poblaciones que también son afectadas por estos procesos de racialización que generan una diferenciación en sus experiencias de vida y también en la calidad de oportunidades a las que acceden. ¿Quiénes son los más afectados por el racismo? Como bien ven en este cuadro es un cuadro estadístico que es resultado de la primera encuesta que se hizo sobre percepciones de la diversidad cultural y discriminación étnico-racial, elaborada por el Ministerio de Cultura en el 2018, y que indica que se percibe que la población quechua es discriminada o muy discriminada, que el 60% de las personas percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada y que la población indígena o nativa es discriminada o muy discriminada en el Perú. En ese sentido, creo que podemos hacer estos nexos lógicos entre los procesos de racialización que han creado o han mantenido estas categorías raciales y la calidad de vida o las oportunidades de desarrollo que tienen las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones indígenas o nativas y las poblaciones quechuas o aymaras, que también sufren discriminación lingüística. Ahora, una cosa que me parece importante entender también es que necesitamos no solamente entender cómo funciona la sociedad peruana, entender este racismo institucionalizado como algo que afecta a la población indígena o a la población afrodescendiente de manera universal o única, generando experiencias, digamos, que se aplican de igual manera a todas las poblaciones indígenas o afrodescendientes, sino que es importante poder hablar un poco de la necesidad de entender a estas poblaciones y sus experiencias desde una perspectiva interseccional. Eso significa que hay que reconocer que dentro de estos grupos étnicos, y esa población indígena, nativa, quechua, aymara o afrodescendiente, existen algunas personas dentro de estos grupos que, debido a sus identidades, pueden percibir otras vivencias o vivencias particulares que se derivan de la intersección de sus identidades. Es decir, yo, como una mujer afrodescendiente, puedo ver mi identidad de género y mi identidad étnica como dos vertientes que se suman o que se intersectan en un punto para generar experiencias diferenciadas de discriminación o experiencias diferenciadas de vida. Lo mismo pasa con las poblaciones LGTBI, con las poblaciones jóvenes, con las poblaciones adultas mayores, y la lista podría seguir. Pero creo que es importante poder hacer estos paralelos y poder entender cómo es que funcionan estas cosas. Otra cosa que me parece importante hablar aquí de las particularidades del racismo en el Perú es esta falta de reflexión, como bien decía Percy y Susana, en relación a cómo percibimos el racismo y cómo vemos que el racismo opera. Es importante también preguntarnos cómo vemos el racismo en un país que es un país considerado como mestizo. Cómo hemos utilizado el mestizaje no solamente para, digamos, revalorar la gran diversidad que existe en el Perú, sino también como para entender cómo el racismo funciona, en tanto utiliza el mestizaje para dilatar, para deslegitimar o para poder diluir pues estas cosas que suceden o algunas visibilidades del racismo y la manera en la que operan algunos cuerpos, ¿no? Es importante pensar en esto y además entender cómo funciona el racismo en el Perú. Y aquí me parece sumamente relevante poder traer a la discusión a Eduardo Bonilla Silva, un académico puertorriqueño que habla de un contexto
refiriéndose a la sociedad estadounidense, un contexto aparentemente posracial, un contexto o una sociedad que ha superado el racismo, pero que continúa utilizando y transformando el racismo para poder manifestarlo en nuestras sociedades a través de algunas herramientas o estrategias que pueden resultar útiles. En ese sentido, Eduardo Bonilla Silva habla del racismo sin racistas, de estos espacios en los cuales las personas no reconocen que son racistas, pero entienden que hay un problema en la sociedad, reconociendo además que eso no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Muchas personas, no solamente en las sociedades, en la sociedad estadounidense, sino en nuestra sociedad también, reconocen que el Perú es un país racista. El 53% de las personas encuestadas en el estudio que mencioné anteriormente mencionan que el Perú es un país racista, pero solamente el 8% de estas personas reconocen que en algún momento han tenido una actitud racista o que son racistas o muy racistas. ¿Funciona el racismo sin racistas en el Perú? También funciona. ¿Cómo funciona? A través de muchísimas herramientas o estrategias que se utilizan para poder perpetuar el racismo y sus manifestaciones. Y el mayor problema que genera la manifestación o la existencia del racismo sin racistas tiene que ver con lo poco o nada que hemos explorado el racismo y las manifestaciones del mismo. En ese sentido creo que es importante acotar y además establecer y decir las cosas de manera clara. Creo que es importante reconocer que no estamos teniendo conversaciones serias sobre realmente qué implica el racismo. ¿Cómo se manifiesta el racismo sin racistas para Eduardo Bonilla Silva? Eduardo Bonilla Silva habla de varias estrategias que tienen que ver con la naturalización de las prácticas racistas, algo que vemos presente en el Perú, con la presencia del lenguaje codificado, algo que vemos presente en el Perú, con la justificación del racismo que está sostenido con esta idea de la existencia de razas y con la asignación de características productos de la racialización y con algunas otras cosas que él recopila de manera muy lúcida al poder tener interacción con muchas personas en la sociedad estadounidense. Ahora, esto no solamente es una teoría que se aplica a Estados Unidos, sino que se aplica también a nuestro contexto y al contexto latinoamericano, porque creo yo que en una sociedad que en teoría debería ser postcolonial y por lo tanto postracista, hemos utilizado todo aquello que hemos aprendido y el resultado del proceso de la racialización para continuar transformando nuestras estrategias, nuestro lenguaje, nuestras actitudes que continúan reproduciendo el racismo en nuestra sociedad. Algunas manifestaciones del racismo en el Perú. Aquí no quería tomarme demasiado tiempo porque me parecía que podíamos hablar durante horas y horas sobre las manifestaciones del racismo en el Perú, pero creo que es importante también entender el racismo no solamente como esto que está relacionado a la interacción que yo puedo tener con alguna persona dentro de mi entorno o alguna acción que yo tome para separar o para segregar a alguna persona de algún espacio, sino que tiene que ver con muchísimas otras cosas, como ya decía, que están relacionadas a nivel institucional y que también se manifiestan en otro tipo de acciones. Entonces, si pensamos en el racismo solamente como aquella acción que se da a nivel simbólico, estamos dejando de ver el racismo, digamos, en su panorama más general y estamos dejando de ver también las múltiples maneras en las cuales el racismo se manifiesta. ¿Cuál es una de las manifestaciones del racismo en el Perú? La invisibilidad estadística es una manifestación del racismo en el Perú. Ya lo decía Percy al inicio de la presentación, no habían estadísticas oficiales en el Perú que pudieran dar cuenta de la situación de las poblaciones étnicamente diversas hasta el 2017, donde se utilizó un censo que incluía la variable étnica. Esto sin duda trajo una controversia enorme también. Yo, a pesar de no haber estado en el Perú, pude haber seguido toda la conversación y me pude dar cuenta de lo poco que conocíamos sobre nuestra diversidad y sobre todo cuán alarmante podía resultar para algunas personas que hubieran grupos que han sido históricamente excluidos, que decidieran autodeterminarse en relación a su ancestralidad y en relación a su herencia. Pero, digamos, volviendo al punto de la invisibilidad estadística, la invisibilidad, pero sobre todo la invisibilidad estadística, son una consecuencia del racismo. Bien lo decía tanto Percy como Susana, es importante mejorar los sistemas estadísticos en el Perú para poder saber para poder comprobar cómo es que estos procesos de racialización afectan a las poblaciones indígenas, las poblaciones nativas, poblaciones quechuas, aymaras y afrodescendientes, y para ver también qué es aquello que se necesita para poder garantizar
un mejor acceso a oportunidades y para poder garantizar que se ejerzan sus derechos de manera correcta. Pero no solamente se necesita tener información en los censos de población y vivienda que se hacen cada 10 años, sino también se necesita implementar y mejorar los mecanismos que existen para poder medir o conocer la identidad étnica de las personas que acceden a los servicios públicos. Y aquí voy a contar un caso muy particular que tiene que ver con algo que había mencionado Percy anteriormente, si no me equivoco, no sé si fue Percy o Susana, en relación al acceso a la salud y el acceso al servicio de salud en relación a la variable de autoidentificación étnica que se aplica de manera deficiente en la ficha GIS. Tengo una persona muy cercana a mí que es médico y que estuvo trabajando durante mucho tiempo haciendo su servicio rural en un lugar de Huánuco. Y hace algunos meses, al inicio de este confinamiento, se me ocurrió preguntarle cómo le iba con el registro de la ficha GIS, si había logrado identificar o si había logrado obtener un alto número de personas que se identificaran como afrodescendientes, como indígenas o como nativas. Y la respuesta de ella fue que no tenía idea dónde registrar este tipo de cosas. Obviamente mi reacción inmediata fue decirle: necesito que te fijes en la pregunta de la ficha GIS que habla sobre la identificación étnica. Y su respuesta fue sumamente simple, y me dijo: lo único que nos han dicho a nosotros cuando llenamos las fichas es que en esta pregunta marquemos la opción 28, que significa mestizo. Nunca me han dicho que hay una ficha con más categorías raciales, nunca me han dicho que tengo que hacer la pregunta, nunca me han capacitado sobre por qué necesito registrar información sobre la identidad étnica de las personas que estoy atendiendo, y por lo tanto durante todo mi trabajo por casi un año en este lugar no he registrado a ninguna persona como otra cosa que no sea mestizo, porque eso es el default que se nos enseña cuando nos capacita. Este ejemplo obviamente visibiliza no solamente la necesidad de poder tener mejores estadísticas, sino que también los operadores de la política, son los médicos, las enfermeras o las personas que reciben a los pacientes en los centros de establecimientos de salud, puedan estar capacitados sobre esto, porque si tenemos políticas que no son aplicadas, finalmente la política pública o la inclusión de la variable étnica no va a funcionar y va a tener un alto número de subregistro, un alto nivel de subregistro, como lo vemos ahora, porque las personas que deben aplicar esta información o que deben registrar esta información no conocen de cómo se aplica, no conocen las categorías respectivas, no conocen de las directivas o de los documentos a nivel institucional que se manejan para registrar información, y sobre todo no conocen, no tienen información sobre la importancia de poder registrar información étnica. Entonces, la invisibilidad estadística es una manifestación del racismo. La falta de capacitación sobre esta información también es una manifestación del racismo, porque la invisibilidad es sumamente utilizada para poder borrar o para poder diluir la presencia de estos grupos y las particularidades y las problemáticas que pueden enfrentar. ¿Qué otra cosa es una manifestación del racismo en el Perú? La falta de políticas públicas diferenciadas. Bien lo decía Percy al inicio de su presentación, y también lo comentaba Susana en su presentación sobre población afrodescendiente. Es muy complicado y muy difícil, y lo sé también porque también he trabajado en el sector público. Es muy difícil poder dialogar con sectores en el nivel gubernamental que te dicen que no entienden por qué tienen que hacer políticas públicas diferenciadas, que te dicen que no entienden por qué las cifras que se les dan o los datos que se les dan o las propuestas de acciones que se les dan tienen que ver con ellos, y que ellos no tienen nada que ver con esto, ¿no? Es importante hacer políticas públicas diferenciadas, pero también es importante que las personas que operan o que diseñan la política, pero que también son operadores de la política, entiendan por qué es importante tenerlas. Y en ese sentido, nuevamente, la falta de políticas públicas diferenciadas es una manifestación del racismo. ¿Qué otra cosa es una manifestación del racismo en el Perú? Ok, Sofía. Las representaciones en medios de comunicación. Las representaciones son un tema que ha estado ahora en la discusión pública a raíz de las pequeñas controversias que se han formado alrededor del cambio de marca de la Mazamorra Corp y algunas otras cosas, y que tienen que ver básicamente con la construcción de imágenes, signos y significados
que se utilizan para poder representar a distintos grupos en la sociedad. Una manifestación del racismo es la falta de representación que existe de personas afrodescendientes e indígenas en medios de comunicación, la sobrerepresentación que existe también en los medios de comunicación, especialmente en programas de comedia y programas de entretenimiento, también la utilización del blackface y el brownface que se utilizan para reconstruir o construir a personajes afrodescendientes e indígenas en medios de comunicación, y, como bien lo había dicho Percy, lo que se conoce como humor étnico, que es este humor que se genera a partir de las características físicas o las características adjudicadas a un cierto grupo de personas o a un cierto grupo étnico. Y finalmente, y volviendo al punto del cambio de nombre de la mazmorra de Alicorp, lo que tenemos es el lenguaje y las prácticas racistas a través de este. Yo sé que es muy difícil reconocer que nuestro país ha utilizado y utiliza estrategias como el lenguaje para reproducir el racismo, pero también es necesario reconocer que muchas veces de manera inconsciente, basados en estos sesgos que hemos aprendido, reproducimos una serie de lenguajes, una serie de mensajes que pueden contribuir a la reproducción del racismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para reflexionar sobre los efectos del racismo y la discriminación en el Perú? La activista y académica estadounidense Rachel Crash habla mucho de una fórmula que a ella le funciona muy bien para poder mostrar o para poder decir cómo nos podemos sumar a la reflexión sobre el racismo en el Perú, o para poder sumarnos como aliados antirracistas. Entonces ella habla del reconocimiento, la empatía y la acción como estos pasos, 3 pasos fundamentales para poder trabajar en nuestro proceso como aliados o como aliadas de una lucha antirracista. Lo primero que tengo que decir es que la lucha antirracista y el antirracismo no son responsabilidad exclusiva de las personas que sufrimos racismo. Esta lucha, este movimiento no es un movimiento que debe ser ocupado o debe ser un espacio que solamente debe ser ocupado por las personas racializadas, sino que debe ser una lucha y un movimiento que sea utilizado y que sea adoptado por todos cuanto vivimos en esta sociedad. Y lo segundo que quiero decir es que a esta fórmula de Rachel Crash que presenta para ser un buen aliado del antirracismo, yo le añado 2 cosas fundamentalmente. Lo primero es la información, sí, el reconocimiento de que existe el problema, una reflexión crítica que vaya más allá de lo que a mí me parece, de lo que a mí me importa o de lo que a mí me ha afectado, la empatía para poder entender, escuchar atentamente las vivencias de las personas que han sufrido racismo en algún momento y respetar sobre todo sus procesos sin intentar eliminar sus experiencias, y finalmente la acción. Si nos hemos saltado estos 4 pasos y pasamos a la acción, porque pensamos en las tendencias, en lo cool que se ve utilizar hashtags en Facebook y en Instagram, en lo bonito que se ve en nuestro feed o en lo activo que se ve nuestro feed poniendo una foto negra diciendo que estamos en contra del racismo, no hemos entrado a un proceso reflexivo que necesitamos para poder identificar qué hacemos nosotros más allá de lo performativo para poder hablar o para poder reflexionar del racismo en nuestra sociedad. Finalmente quiero dejarlos con estas 2 reflexiones que me parecen sumamente relevantes. La primera es una reflexión de la académica y activista estadounidense Angela Davis, que dice que en una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser activamente antirracista. Y la segunda está relacionada un poco más a un llamado a la acción. Y dice que la belleza del antirracismo es que no tienes que pretender estar libre de racismo para ser antirracista. El antirracismo es el compromiso de luchar contra el racismo en donde lo encuentres, incluyendo dentro de ti mismo. Y esa es la única manera de poder avanzar. Esto lo dijo Ijeoma Oluo y nos ayuda a entender que tenemos que repensarnos y tenemos que ver también cuántas veces o cómo contribuimos a esta sociedad racista para empezar un proceso de cambio y de reflexión que nos pueda ayudar realmente a avanzar en la sociedad. Les agradezco mucho por haber escuchado esto. Quedo atenta a alguna pregunta que puedan tener. Muy bien, Ana Lucía, muchas gracias por haber compartido tus opiniones y además desde una mirada académica, presentarnos las razones por las cuales en estos momentos tenemos que seguir hablando de racismo, de este racismo estructural, del racismo simbólico, que tiene distintas manifestaciones, que no se dimensiona hasta el momento
cómo puede impactar en la vida de las personas racializadas y en la sociedad en general, porque está comprobado que a mayores prácticas discriminatorias en general y racistas en particular, hay mayores limitaciones para el desarrollo de nuestros países, y eso es algo que debemos entender, que tenemos que ser conscientes precisamente para buscar esas grandes transformaciones estructurales que estamos buscando. Entonces, ahora es turno de contar con Dante Ponce de León Echevarría. Él es comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, y va a ser interesante también entender cómo vulnerar el derecho a la no discriminación es vulnerar derechos humanos. Y creo que de eso sabe muchísimo nuestro querido Dante Ponce de León. Bienvenido, te escuchan todos y todas. Buenas tardes, ¿qué tal con todos y con todas? Estamos aquí para seguir hablando y reflexionando, como dice el título de nuestro webinar, sobre el racismo y la discriminación racial. Hemos podido ver algunas preguntas que ya han sido formuladas por los participantes, a quienes les agradecemos de antemano de estar presentes en esta tarde. Y definitivamente, en resumen, tanto como ha dicho Percy Castillo, la Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Susana Matute, la Directora de Políticas Públicas para la Población Afrodescendiente del Ministerio de Cultura, y Ana Lucía Mosquera, activista y especialista en temas de derechos de las personas afrodescendientes. El derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho que, cuando se vulnera, implica siempre la afectación de otro derecho. Por ejemplo, ustedes habrán conocido estos casos a los inicios de los años 90, cuando en las discotecas conocidas, situadas en el distrito de Miraflores, se impedía el ingreso a las personas por el color de su piel, por las facciones, sus rasgos físicos, y justamente ahí no solamente se afectaba el derecho a la igualdad y la no discriminación, sino también un derecho que muchos podrían considerar que no es fundamental, pero que lo es y que está reconocido en la Constitución, que es el derecho al consumo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, pagamos por entrar a una discoteca, pagamos por tener un servicio en un restaurante, pero si nos impiden el acceso a este servicio que nos están ofreciendo por un motivo discriminatorio, evidentemente se está cometiendo un acto de discriminación racial. ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. Perfecto, perfecto, se te escucha muy bien. También hemos, como una suerte de introducción, he recogido algunas preguntas que creo que sería atendible que yo pueda responder como representante de la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Habían preguntado cómo podemos sancionar, o si es que se puede sancionar el delito, el discurso de odio desde el derecho penal, ¿no? Y en ese sentido quería empezar por aclarar que en la legislación peruana, es decir, en nuestro derecho, en nuestras normas, no tenemos un delito que sancione las expresiones de odio discriminatorias o aquellas que se fundamentan en un motivo racista. Lo que existe actualmente es un delito de discriminación, y también el Código Penal nos permite, o en todo caso, permite en estricto a los jueces, por ejemplo, sancionar con mayor pena cualquier delito que se comete por un móvil discriminatorio. Por ejemplo, si alguien asesina a otra persona, se comete un homicidio a otra persona, y el fundamento de ese homicidio, si el móvil de ese homicidio es justamente un móvil discriminatorio en función a la raza de esa persona, el juez puede y tiene también la obligación de sancionar con mayor pena, es decir, una pena más drástica, este delito. Eso es lo que actualmente tenemos en el Código Penal. Otra alternativa que podríamos tener en función al delito que se haya cometido, a la conducta a la que la persona haya realizado, que se le imputa, es sancionar justamente las expresiones de odio, pero desde el ámbito de los derechos contra el honor. Ahí tenemos que tener en cuenta que los derechos contra el honor, es decir, los delitos, perdón, contra el honor, son de acción privada. La persona tiene que ir justamente a denunciar el acto. En los otros casos es una obligación, por ejemplo, del Ministerio Público denunciar la presunta comisión de un delito, aunque no haya una persona que se haya acercado a la policía o a las dependencias del Ministerio Público. Pero en el caso de los delitos contra el honor, como la injuria y la difamación, es la propia persona, es decir, se dice que es el propio interesado quien tiene que accionar, que tomar acción frente a la ofensa que se comete y que afecta, en este caso, su derecho al honor.
Pero estábamos hablando una pequeña introducción a los discursos de odio. Esta terminología se acuña en realidad en los Estados Unidos en la década de los 80, justamente cuando empiezan a cometerse y a proliferar muchos delitos fundamentados en móviles discriminatorios como la raza de las personas, ¿no? Entonces, la terminología per se de delitos de odio, discursos de odio, delitos de odio en sí, el discurso de odio podría ser una forma de expresión de este tipo de delitos, la recoge el FBI y luego se traslada a los medios de comunicación y con el transcurrir del tiempo se expande por toda la literatura jurídica, ¿verdad? En el derecho internacional, en realidad, no hay una definición uniforme sobre qué es un delito de odio o qué es un discurso de odio en estricto. Lo que tenemos son diferentes definiciones que organismos de derechos humanos, organismos internacionales, tanto a nivel regional, a nivel de Europa, etcétera, han dado algunas definiciones, como he dicho, y se puede más o menos identificar algunos elementos en común, ¿no? Por ejemplo, el delito de odio está constituido por una lista de conductas que afectan un derecho, una lista de conductas pero que agreden, que buscan agredir, ¿verdad?, a una persona o un grupo de personas, pero este grupo de personas o esta persona debe pertenecer a un grupo de especial protección o en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Afecta este derecho y esta conducta, que es una agresión ilegítima evidentemente, lo que debe buscar es una incitación hacia la discriminación, a cometer violencia, de intolerancia o de hostilidad, ¿ok? Y debe, sin lugar a duda, como el mismo nombre lo dice, estar motivada en una conducta discriminatoria o en una conducta que puede ser sinónimo de intolerancia. Entonces, tenemos que tener bastante en claro eso y que además es un reto para el Estado peruano regular los discursos de odio, porque hay que tener mucho cuidado, toda vez que cuando sancionamos penalmente, es posible, ahora vamos a terminar en esta breve exposición de explicarlo, es posible sancionar los discursos de odio mediante el derecho penal, pero hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener que evaluar si hay un ejercicio legítimo y amparado, en ese sentido de entenderse así, por el derecho de la libertad de expresión, o estamos frente a un caso de un discurso de odio que puede y debe ser sancionado penalmente. Porque evidentemente si sancionamos expresiones, podemos limitar la libertad de expresión e inclusive podemos limitar la libertad individual, porque si tenemos una pena efectiva, es decir, si tenemos una sanción que se traduce en cárcel, la persona va a ser recluida. Entonces, es un reto que todavía el Estado peruano no ha asumido. Siempre ya tenemos algún tiempo, como lo ha mencionado Ana Lucía, discutiendo sobre, por ejemplo, la autorregulación en los medios de comunicación, qué pasa con estas expresiones que las personas vierten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, más allá de la identificación o individuación de la persona, de la cuenta a quien pertenece, digamos, esta expresión que se coloca, se publica en estas nuevas redes sociales, tenemos que tener muy en claro que hay que ser muy rigurosos en el tratamiento penal, justamente de los delitos de odio y los discursos de odio específicamente, porque en el Perú no se sanciona ni siquiera, hay que tener en claro también esto, la incitación a la discriminación. En el 2017 se emitió el decreto legislativo 1323 que modificó el tipo penal del delito de discriminación. Si bien es cierto, se mejoró la redacción del tipo penal para que esté acorde a los estándares internacionales, eso no lo negamos y saludamos porque fue una recomendación de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, hubo un descuido del Poder Ejecutivo. ¿Cuál fue? Que antes de la dación de este decreto legislativo que está vigente, ojo también ahí porque muchas personas creen que no lo está, pero está vigente, pero antes de la dación de este decreto legislativo, la incitación a la discriminación se podía sancionar por el derecho penal. Actualmente ha sido despenalizada. No vamos a ser sancionados, por lo menos desde este ámbito, si es que cometemos estos actos que son execrables, pero que se traducen en incitación o promoción de la discriminación. Esto también ha sido puesto en conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en un informe que la Defensoría le remitió en el año de 2018. Entonces, hay que tener, como decía también hace un momento, en cuenta que en el ámbito del derecho internacional, si bien no hay una definición sobre
qué es un discurso o un delito de odio. Son dos figuras diferentes, pero vamos a tratar de hablar un poco de las dos en paralelo. Lo que sí permite sancionar el derecho internacional, por ejemplo, es aquellas expresiones que, siendo una expresión de odio, incitan a la discriminación, a cometer actos de violencia o intolerancia por motivos fundados justamente en la intolerancia, ¿verdad? Motivos raciales, de orientación sexual, de ascendencia, de linaje, de color de piel. Y cuando hablamos de raza, quiero también dejar en claro que la raza es una construcción social, que las razas no existen, somos seres humanos, la raza se mantiene como concepto porque, digamos, si invisibilizamos y digamos que existe en el imaginario de las personas digamos, en su cabeza, por decirlo de algún modo, o en sus pensamientos, si negamos que eso existe, entonces negaríamos la propia existencia del racismo, porque el racismo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para responder otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el racismo y la discriminación racial? Pues el racismo justamente es esta ideología, esta idea que sostiene que las razas sí existen entre los seres humanos, en este caso, y que en función de las diferentes razas, una es superior a otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las personas blancas serían superiores a las personas que no son blancas. En términos muy simples, eso es lo que es el racismo. Yo creo que existen razas y en función a la raza, yo soy mejor porque pertenezco a tal raza frente a otra. Y la discriminación racial podemos resumirla en la puesta en práctica de esta ideología. Yo puedo pensar de esta manera y entonces tendría una ideología racista, un pensamiento racista. Pero si yo llevo a la práctica esta ideología, si yo impido el ingreso de una persona, por ejemplo, a un restaurante, si yo le niego a un niño el acceso a educación, a que se matricule en un colegio por ser afrodescendiente, entonces estoy cometiendo discriminación racial. Y ojo de cuando hablamos de racismo y de raza, según los términos que ha establecido también la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, no solo se refiere al color de la piel, sino se refiere al origen, a la ascendencia. Entonces también aquí caben, por ejemplo, los supuestos de xenofobia. Una acción xenofóbica también es un supuesto de discriminación racial en el entendido lato que se le da a este concepto. Entonces, volviendo al tema, las expresiones que el derecho internacional permite sancionar por medio del derecho penal son aquellas expresiones de odio que incitan a la discriminación. Nos dice tanto Naciones Unidas como una observación general específica del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la número 35, que la pueden encontrar en la página web del comité, y nos dicen que solo aquellas expresiones más graves y que sean fehacientemente probadas son aquellas que pueden ser sancionadas por el derecho penal. Habrán expresiones que, por más despreciables que puedan ser, no van a ser sancionadas por el derecho punitivo, sino por otro ámbito del derecho. Por ejemplo, podemos decir, si un funcionario comete una expresión de odio, incurre en una expresión de odio, lo primero que puede hacer la institución a la que pertenece ese funcionario es sancionar a ese funcionario desde el derecho administrativo, es decir, imponerle una sanción disciplinaria por cometer este tipo de expresiones. Habrá que evaluarse si también podría ser sancionado por otro lado, porque no son excluyentes por el derecho penal. Pero también los estándares internacionales nos han dado algunos criterios que debe tenerse en cuenta para saber y tener certeza de que podemos sancionar con el derecho penal, porque nuevamente el derecho penal, ya estoy con el tiempo, debe utilizarse como última ratio, pero hay que tenerse en cuenta quién es el autor, a quién va dirigido el mensaje, cuál es la forma, el contenido del mensaje, si el mensaje busca provocar, cuál es el contexto social, político, económico. No es lo mismo probablemente hablar de racismo en Estados Unidos que en Perú, o no es lo mismo haber hablado de racismo y discriminación racial en esta época que en épocas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, o en el apartheid sudafricano, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos al momento de nosotros establecer si podemos realmente sancionar un discurso de odio mediante el derecho penal. Para terminar, hay que tener también en consideración que hay 4 supuestos que el derecho internacional nos obliga a sancionar penalmente. La difusión de ideas racistas,
según la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, debe ser sancionada por el derecho penal. La incitación a la discriminación, recuerden, es muy importante, incitar, promover, todos estos supuestos. La justificación o el negacionismo de los crímenes contra la humanidad también son supuestos que pueden ser sancionados por el derecho penal. Las amenazas o la incitación a cometer violencia contra personas en función a su raza, a su ascendencia, a su linaje, y los insultos y las burlas, ojo, lo comentó el doctor Castillo, Percy Castillo, de la Defensoría del Pueblo en un inicio, y también Ana Lucía, este humor que sabemos es o no es humor, las burlas racistas siempre y cuando supongan una nuevamente incitación o promoción de actos discriminatorios. Entonces, debemos recordar todos estos parámetros que tenemos para tener en cuenta que algunos discursos de odio pueden ser efectivamente sancionados por el derecho penal, pero otros tendrán que ser sancionados por el derecho administrativo, el derecho disciplinario, y muy importante, desde otras esferas que no sean el derecho, como por ejemplo la educación. Hablábamos del counter speech, que es el argumento en contrario. No solamente todo se va a solucionar con normas o políticas, sino también, y quizá el ámbito donde debemos hacer más hincapié, desde la educación, desde que estamos en las escuelas contraargumentando por qué se dice que no existen razas. Debemos contribuir a que las personas, si por lo menos no logramos que cambien o eliminen estos pensamientos racistas, para concluir ya, cuestionen estas ideas, estos estigmas que no, evidentemente, no se ponen a pensar por qué es esto así o por qué lo dicen. Son pensamientos reduccionistas, y justamente se llaman de esta manera porque se repiten, pero nadie realmente se pone a pensar de dónde vino, por qué se afirma, si es verdad, si es falso, dónde está la evidencia que sustenta esta idea o no. Entonces, del derecho penal y del derecho internacional tenemos más o menos claro cómo se puede sancionar una expresión de odio, y muy importante tener en cuenta los factores en el ámbito educativo, desde el hogar y desde la escuela. Gracias. Muchas gracias, Dante. Ha sido muy interesante ver también el marco normativo internacional y nacional que nos acompaña y que no nos acompaña también cuando de racismo y discriminación hablamos. Entonces, hemos escuchado a nuestros panelistas y a nuestras panelistas, y vamos a hacer un pequeño resumen en torno a sus comentarios y exposición para luego pasar a las preguntas que nos han hecho llegar. En primer término, lo que Percy Castillo nos plantea es importante desde la mirada de políticas públicas. ¿En qué medida se está o no cumpliendo el marco normativo que estamos en estos momentos teniendo? Por ejemplo, hablemos del Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano, que está próximo a culminar. ¿En qué medida los sectores del Estado se han comprometido o no? Evidentemente no ha sido lo suficiente, y todavía necesitamos que esta voluntad política traducida en el diseño y presentación, aprobación próxima de un plan, se traduzca también en el involucramiento claro desde los distintos niveles de gobierno, desde los sectores del Estado, y seguramente con una participación activa de la sociedad civil. Además, se resaltó la importancia de la visibilidad estadística, que ha sido una demanda desde el pueblo afroperuano desde muchísimos años. Colectivos, personas individuales, en fin, expertos, hacían ver lo necesario que es conocer dónde estamos, qué hacemos, cómo estamos. Entonces, esto se logró a través del censo del 2017, pero ¿qué se ha hecho con esa información? ¿Está permitiendo, a partir de la evidencia, el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas? Aún está pendiente la respuesta desde el Estado, y eso lo ha dado a conocer la Defensoría del Pueblo en su momento a través
de sus informes. Asimismo, destacar la importancia del involucramiento del Ministerio de Educación en todo este proceso, cómo estamos garantizando que desde las aulas se reflexione de manera adecuada sobre el racismo y la discriminación, añadiendo también lo urgente que es la visibilización de los distintos pueblos, comunidades, en cuanto a su aporte a la construcción del país. Tenemos en agenda parlamentaria proyectos de ley, el proyecto contra el racismo, el proyecto que reconoce la diversidad cultural de nuestro país. El Congreso dará respuesta a esta situación. Tendremos realmente congresistas que se comprometan a precisamente decirle sí a esta propuesta que permitiría mejorar el marco normativo en nuestro país en torno a racismo y discriminación. Está en agenda y debe ser asumida como tal. Posteriormente, Susana Matute nos daba a conocer cómo en el marco del COVID también las zonas donde están precisamente los pueblos afrodescendientes, se puede observar la mayor presencia de personas que padecen el coronavirus. Entonces, estamos analizando cuáles son las necesidades de los pueblos afrodescendientes en estos espacios, que son coincidentemente los espacios más pobres, excluidos y discriminados. Además, nos plantea una pregunta Susana Matute. Después del Plan DEPA, del Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano, ¿qué respuesta tendremos desde los distintos sectores del Estado? Destacó también el hecho de que se están planteando mensajes diferenciados para el pueblo afrodescendiente en cuanto al cuidado y protección con respecto a la pandemia. Importante también señalar que el Ministerio de Cultura está trabajando una ley marco de protección colectiva, o de los derechos colectivos, mejor dicho, del pueblo afroperuano. Ley marco de protección de los derechos colectivos del pueblo afroperuano, que también mejoraría la calidad de vida de las y los afrodescendientes. Posteriormente, Ana Lucía nos da a conocer más elementos para entender este racismo estructural y cómo la sociedad finalmente se ha construido en base al mismo, ¿no? Deberíamos hablar de una sociedad poscolonial y, por tanto, en una sociedad posracista, es decir, que ya no tenga caída el racismo. Esto no es así, ya lo sabemos por múltiples evidencias y debemos atenderlos desde los distintos sectores. Además, nos comparte cómo el mestizaje puede encubrir esta posibilidad de autoidentificación de los pueblos afrodescendientes, la necesidad de visibilizar nuestras particularidades y nuestras demandas, y también nuestros aportes en lo que significa la construcción de la sociedad, haciendo énfasis también en la naturalización de las prácticas racistas. Finalmente, Dante Ponce de León habla sobre el marco legal y cómo los delitos vinculados a la incitación del odio racial no necesariamente están siendo sancionados, dando cuenta también de la impunidad que existe en nuestro país en torno a esto. Hay una responsabilidad del Estado para mejorar este marco normativo que nos permita realmente contribuir a una sociedad mucho más igualitaria. Hablaba del derecho internacional y la necesidad de sancionar, por ejemplo, los discursos racistas, la incitación al racismo. Hay un negacionismo también a la existencia del racismo, las amenazas que se puedan dar a partir de la etnia o raza de las personas, y cómo los insultos y las burlas también son una constante en nuestro
país. Bueno, eso es lo que hemos podido a grandes rasgos compartir con nuestros panelistas, añadir quizás lo importante que es reconocer que la discriminación racial es un atentado a los derechos humanos. El racismo tiene múltiples manifestaciones y lo hemos naturalizado tanto que no necesariamente lo estamos identificando, pero hay evidencia muchísima de cómo afecta el racismo a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes. No es gratuito, por ejemplo, que cuando hablamos de pobreza y si hablamos de personas mestizas y blancas, estamos refiriéndonos a un 16% aproximadamente, pero cuando hablamos de afrodescendientes, cerca del 30%, y si hablamos de pueblos indígenas, andinos y amazónicos, el porcentaje es mayor. En nuestros países la pobreza tiene color y tiene género, y de eso también debemos hablar. Ahora sí, rápidamente paso a compartir las preguntas que llegan a nuestros panelistas. Vamos a empezar con Susana Matute. A Susana le han llegado algunas consultas, así que las leo y posteriormente ella las responderá en un breve tiempo. Tenemos 5 minutos, Susana, para responder las preguntas, así que las comparto. A ver, nos dicen, Susana Matute, ¿qué significa en realidad, en los hechos concretos, en datos objetivos, que el Poder Ejecutivo haya declarado de interés nacional la atención prioritaria respecto al pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población afroperuana? ¿Qué significa eso en concreto? También nos dicen cuáles serían los criterios para reconocer a las personas afrodescendientes como pueblo. Son 2 preguntas que nos alcanzan, Susana. Sí, bueno, te cuento que la primera declaración ocurrió antes que se aprobara el plan DEPA. Necesitábamos un marco normativo que permitiera la atención a población afrodescendiente. Y en ese momento la data era la que arrojaba el estudio especializado para población afroperuana. Sin data es bien difícil tomar decisiones. La visibilidad estadística es un paso indispensable, es una condición previa indispensable para tomar decisiones para atender las necesidades específicas de la población. Entonces, cuando vamos de referencia a este decreto supremo y lo asociamos con el estudio especializado de población afroperuana, estamos hablando de una data que arroja, por ejemplo, entre otras cosas, que el 75% de la población afroperuana trabaja en condiciones laborales informales, o que solo el 1% de los que ingresaban a la universidad podían culminar sus estudios superiores universitarios. Un poquito más grande era el rango del lado de la educación técnica superior, alcanzaba casi el 2%, pero no era mucha la diferencia y la brecha entre uno y otro. De esos datos específicos estamos hablando. Estamos hablando que la culminación de la educación secundaria, que es la culminación del nivel básico regular, alcanzaba el 82%, no hacíamos el 90%. Y no, estábamos todavía lejos de la universalidad para la culminación del servicio de la educación básica regular. Esos temas son los que en su momento intentó aproximarse a una solución el plan DEPA. Abre el primer paso para atender a algo que nunca había sido atendido ni visibilizado por el Estado peruano. Recordemos que los peruanos ingresan a la ciudadanía, pero la ciudadanía no prepara las condiciones para recibirlos. Entonces, finalizado el esclavismo, la gente entra a vivir en una nueva dimensión de Estado-Nación, pero sin recursos, sin formación, sin respeto de su identidad cultural, sin emparejar el piso, ¿no? O sea, había el entrar a la construcción de un nuevo Estado-Nación significaba que todos no estábamos en condiciones iguales. Y lo han descrito bien Percy, lo has explicado bien tú, ¿no es cierto?
Y hay literatura para eso, hay mucha literatura a la que podemos recurrir efectivamente para eso. Y hay suficiente evidencia como para decir, sí, pues, en estas el histórico al que yo hacía referencia cuando hablaba respecto del COVID, respecto de la implementación del plan DEPA, hacía referencia precisamente a esas condiciones. O sea, no es que los y las afroperuanas llegan a la situación en la que se encuentran por una situación de, sí, ahí voy, por una situación de responsabilidades individuales, sino porque no ha habido una asunción de esas responsabilidades de parte de los gobiernos y del Estado para atender la situación en la que residen a la población afrodescendiente. Entonces, sí, con eso tiene que ver efectivamente esta data. Y la segunda parte la dejo para otra vez. Muchas gracias, Susana. Vamos rápidamente con Ana Lucía Mosquera. Las preguntas son las siguientes. ¿La invisibilidad estadística es una manifestación que se comparte con otros grupos vulnerables? Sí, ¿Existe racismo inverso? ¿Y cuáles son los grupos raciales que se identifican en el Perú? Ok, son muchas preguntas. No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a Poquito, okay. pero a ver. Ok, vamos a hacer una revisada rápida por las preguntas. La primera pregunta era sobre el racismo inverso. La invisibilidad estadística y racismo inverso. La invisibilidad estadística, de hecho, se ha compartido con poblaciones indígenas no quechohablantes, y con otras poblaciones como la población asiático-peruana. De hecho, lo que pasó en el censo del 2017 fue que se incluyó por primera vez la variable étnica no pensada solamente en términos de lengua. Lo que pasaba anteriormente es que se registraba o se podía identificar a las personas que hablaban alguna lengua indígena, y ese era un criterio más o menos válido para poder determinar cuántas personas indígenas habían o cuál era el porcentaje de personas indígenas. Esto claramente no aplicaba para las personas afrodescendientes ni para otros grupos. Entonces, la invisibilidad estadística se aplicaba para población indígena que no habla ninguna lengua indígena, que de hecho la hay y mucha, y para población afrodescendiente y para otros grupos como la población asiático descendiente, que además a partir de la pregunta de autoidentificación propuso también una campaña propia para poderse autoidentificar como asiático-peruanos, ya sea como Nikkeis, de descendientes de japoneses, o como Tusan, que son descendientes de población china, ¿no? En este entendimiento de la diversidad tampoco podemos dejar por fuera a los asiático-peruanos, y creo que es una conversación pendiente y me parecía pertinente mencionarlo. Lo segundo, sobre el racismo inverso. A ver, eso voy a decirlo de lo más claro posible. El racismo inverso no existe. Y no existe porque el racismo es un sistema de opresión. Lo que puede existir son acciones discriminatorias o acciones basadas en el prejuicio racial. ¿Qué pasa cuando hablamos de racismo inverso? Decimos que nos ha pasado racismo inverso cuando somos personas no racializadas que hemos sido afectadas por una interacción breve que hemos tenido con alguna persona. Por ejemplo, puede pasar que una persona que se considera o que se identifica como blanca o como mestiza dice: a mí han sido racistas conmigo porque el día que fui a tomar mi taxi me vieron blanco y me cobraron 5 soles más. Y dicen, esto es racismo. En realidad eso no es racismo, es una acción que se genera basada en el prejuicio, ese prejuicio racial que tenemos todas las personas en el país, que pensamos que una persona que se ve blanca, una persona que se ve blanco mestiza podría tener más dinero. Pero eso no te ha generado una situación lo suficientemente trágica como para interrumpir tu proyecto de vida o para afectar tu trayectoria de vida. En tanto tu color de piel no afecte de manera estructural tus condiciones de vida o tu tránsito o tu acceso a oportunidades, no va a ser considerado como racismo. Lo que es una acción basada en prejuicios. Y la otra pregunta, no sé cuál era, Sofía, pero ya no sé si tengo tiempo. No, ya no, pero has respondido todas las que compartimos. Ahora, Dante Ponce de León, hay algunas preguntas, algunas las incorporaste, creo, durante tu ponencia, pero compartimos. ¿Se debe sancionar penalmente los discursos de odio? ¿Cuál es la diferencia entre discriminación étnico-racial y racismo? ¿Qué alcances nos puedes señalar para combatir esta discriminación en la escuela, en donde se normalizan muchas prácticas discriminatorias,
si bien especialmente en el caso de la niñez afroperuana, pero también sucede con la niñez LGTBIQ+, y las personas con discapacidad. Dante. Bien, para resumir las dos primeras, dijimos que sí, se pueden sancionar ciertas expresiones de odio desde el ámbito del derecho penal. No todas, sino aquellas, las más graves, que hayan sido fehacientemente comprobadas, es decir, que no haya duda de que se profirió esta expresión fundada en un motivo discriminatorio como la raza o cualquier otro motivo, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, la edad, etcétera, siempre y cuando además estas expresiones constituyan, esto es el fundamento para sancionar en el ámbito del derecho penal las expresiones de odio, siempre y cuando constituyan incitación, promoción precisamente a la violencia, la intolerancia y la discriminación, como alcances generales, además de los criterios que di en algún momento, hace unos momentos. Y para simplificar, el racismo es de la ideología, el pensamiento, que afirma que existen razas que son unas superiores a otras. Y la discriminación racial es llevar a cabo en la vida real, es decir, practicar esta ideología con una acción propia que nosotros podemos cometer o que alguna otra persona puede cometer. Dijimos impedir el ingreso a un local, la matrícula en un colegio, la atención en un hospital o clínica, etc. Ese tipo de acciones afectan el derecho a la igualdad y no discriminación, que dijimos está vinculada siempre a tu derecho. En este caso, por ejemplo, la salud, la educación. Si no me contratan y no me contratan únicamente porque soy afrodescendiente, será también un motivo de discriminación racial en el ámbito laboral. Ahora, me preguntaban sobre el ámbito educativo y me parece una pregunta muy pertinente. No todo el tema de discriminación debe ni puede abordarse desde el derecho, y mucho menos solo desde el derecho penal. Nosotros hablábamos, y lo comenté también, sobre la importancia del counter speech, de contraargumentar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, hace pocos días celebrábamos el Día del Orgullo y veíamos muchos comentarios en la defensoría que teníamos en redes, gente que decía la homosexualidad es una enfermedad, y también otras ideas mal concebidas y erradas sobre que pues, los afrodescendientes pertenecen a una raza inferior y cosas por el estilo, que son realmente penosas, pero lo que tenemos que hacer desde, como dije, desde el hogar, porque no es solo un trabajo de la escuela, no es solo un trabajo del Estado, es un trabajo de todos, de padres, es un trabajo entre amigos, es un trabajo de los funcionarios, es un trabajo de toda la sociedad en su conjunto. Podemos tener perfectas normas, perfectas políticas, pero si no cambiamos las mentes de las personas, si no logramos que por lo menos, como dije, reflexionen o se pregunten de dónde viene esta idea, por qué se dice que existen las razas, dónde está esa afirmación sustentada, dónde hay una evidencia científica desde las ciencias sociales, qué rama el derecho lo dice la sociología, quién lo afirma. Entonces, este tipo de creencias que alimentan los prejuicios y los estereotipos justamente debe ser deconstruidas, y debe ser deconstruidas no solo en el colegio. Es importante que en el colegio nos enseñen o enseñen a los jóvenes, a los niños, desde temprana edad a tratar estos temas. Lo que es cierto es que la Defensoría ha advertido que, digamos, a lo largo de primaria y secundaria estos temas pasan desapercibidos. No se discuten con la profundidad que deben discutirse y con la importancia que tienen, ¿no? Entonces, solamente para poner un ejemplo, si alguien hiciera una broma sobre un niño con discapacidad, seguramente que las críticas que recibiría serían muy severas y con mucha razón. Pero ¿por qué no se han puesto a pensar? ¿Por qué cuando hacemos, entre comillas, bromas, que en realidad son burlas, sobre personas afrodescendientes, o si las representamos pintándonos el rostro, exagerando para burlarnos de sus rasgos físicos, ¿por qué ahí sí es gracioso? Entonces empecemos a reflexionar por qué en un caso sí, por qué en un caso no. En ambos casos nos estamos burlando de la dignidad y la identidad de la persona. En ambos casos no es algo que deba ser justamente bien recibido, y debemos rechazar este tipo de prácticas y que pueden afectar gravemente la integridad de una persona. Ejemplo y termino. Nos reímos de la apariencia física de una persona y
¿qué puede ocurrir? En el caso que afecta especialmente mucho a las mujeres, problemas como bulimia y anorexia. A ese grado puede llegar los casos de afectación a la integridad psicológica de una persona que nosotros creemos que son simple burlas, pero que en realidad afectan gravemente los derechos de una persona y cómo se puede sentir y cómo enfrenta este tipo de procesos muy dolorosos. Gracias. Muchas gracias Dante, muchas gracias a todos y todas nuestras panelistas. Sin duda queda claro que el racismo es un problema que debe ser abordado desde distintos ámbitos, tanto desde el Estado como desde los espacios más personales, familiares y amicales. El racismo requiere políticas públicas efectivas y también presupuesto específico para que finalmente podamos impulsar lo que hemos dicho constantemente en este conversatorio, el que tengamos una sociedad igualitaria y sin discriminación. Y no solo se aborda desde la sanción y desde las leyes, sino también necesitamos apelar a una educación, pero no una educación a secas, sino una educación antirracista que nos permita cuestionar este sistema y generar condiciones y oportunidades para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias Percy Castillo, Susana Matute, Ana Lucía Mosquera, Dante Ponce de León, gracias a la Defensoría del Pueblo por darnos esta oportunidad y me despido no sin antes anunciar el próximo conversatorio vinculado a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en tiempos del COVID-19. Será el viernes 3 de julio a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, viernes 3 de julio, estará Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Cintia Silva, coordinadora del Sistema Especializado de Justicia en Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Elvira Álvarez, jueza suprema provisional de la Corte Suprema de Justicia, y Rosy Salazar, comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. Entonces, una buena oportunidad para seguir hablando de derechos humanos que deben ser garantizados para todas y todos. Muchas gracias y ha sido un honor poder compartir con ustedes y cerrar de esta manera el mes de la cultura afroperuana. Los derechos humanos tienen que ser garantizados para todas y para todos. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!